Ya que ese debería ser el nombre, ese nombre lo vamos a poner en pizarra. Venga, cambiamos acá pizarría. Cambiamos acá. No, no, acá no. Acá. Hola, Julián. Vale. Porfa, Julián me manda la lista de los que solamente se van a quedar en Twitch. Pues vale. Hoy no puedes entrar a Twitch. Está bien. No, pero ya, acá. Ay. Pero es que si con el solo hecho de entrar a Zoom, ya te marcan la asistencia. Yo por eso digo que los que solamente se van a quedar en Twitch, que ellos no son los que aparecen en la asistencia. Por ejemplo, Rebeca es omnipresente, ella aparece en todos lados. Así que no tengo que pedirle que dé su nombre a Julián. A ver, comenzamos. Comenzamos. Como ya hemos dicho, el tema de hoy se resume a esto. Conozco un lado y un ángulo y ya estuvo. Listo. Este es el tema de hoy. Conozco un ángulo y un lado y ya estuvo bueno. Ya puedo conocer todo lo demás. Obviamente en triángulos rectángulos. ¿Ok? Esto va a comprender a lo que es ¿cómo se diría? Completación. Hay recorcholis que... Recorcholitas. Debo... Debo poner acá los susurros. Aguantame, aguantame. Aguantame. Yeah. Ok. Vamos a ver esto. Ah, qué asco. Qué asquilla. Pero bueno, ya. 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 Entonces, regresamos a aquel tema. ¿Cómo dirías en una sola palabra? Completación. Compleción. Vamos a ver la forma en cómo completar triángulos, rectángulos a partir de un... Ay, 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 no, no. Ahí también que me había salido. A partir de un ángulo y un ladito. ¿Vale? A partir de un ángulo y un ladito. Entonces, este pulpo. Entonces, para no estar dibujando y perdiendo el tiempo, pues voy a ganar acá de manera muy útil. Uf, igual sí de choco. Bueno, vale. Vamos a agarrar acá estos cuadritos del libro. Y estas son las formas en cómo se completa un triángulo. ¿Ok? ¿Qué es esto, profe? ¿Y qué es esto? Pues esto básicamente
son casos en los que en un triángulo rectángulo me dan un lado conocido. En este caso, el lado M. ¿Ok? Con respecto a un ángulo. O sea, si para un ángulo me dan la hipotenusa, o me dan el cateto adyacente, o me dan el cateto opuesto. ¿Cómo es que puedo completar los demás lados? Pues simplemente vamos a utilizar el MRT, el MRTA. A ver, bueno, no creo que no debería decir esto en Twitch, creo, porque si no me van, que es un grupo terroco. Pero bueno, el- lo que es el M por razón trigonométrica. O sea, lado conocido por razón trigonométrica me va a dar otro lado. Por ejemplo, en este caso, yo sé que si quiero conocer mi, mi cateto opuesto, ¿no? Yo sé que si mi cateto opuesto lo divido entre mi hipotenusa, eso es igual al seno. Entonces, si yo el cateto opuesto no lo conozco, pero mi hipotenusa sí, la hipotenusa la paso a multiplicar y tendríamos hipotenusa por el seno. En este caso la hipotenusa es m, ¿no? Entonces ya tendríamos que el cateto opuesto se calcula como m seno de alfa. Yo sé que mi cateto adyacente entre hipotenusa es igual a coseno, y si la hipotenusa, que es m, ¿no? La conozco, entonces pues la puedo pasar a multiplicar y tendríamos m coseno de alfa, que es igual al cateto adyacente, ¿no? Entonces, uno tiene la opción de memorizarse todo esto o entender cómo es que sale. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo quiero mi hipotenusa y conozco el cateto opuesto. Entonces, si yo divido hipotenusa entre cateto opuesto, esto me da cosecante. Como conozco la cosecante y conozco el cateto opuesto, que en este caso es m, el cateto opuesto lo multiplico y tendríamos m cosecante, ¿no? Para hallar la hipotenusa, m cosecante de alfa. ¿Ok? Entonces, esa sería la forma en cómo deducirlo, a partir de la misma definición de una razón trigonométrica. ¿Ok? Pero si a alguien, pues tal vez, no sé, le cuesta quizás deducirlo, pues puede memorizarlo. Y si a alguien le cuesta memorizarlo, pues puede deducirlo. Y si a alguien le cuesta deducirlo o memorizarlo, pues pasamos a la siguiente, ¿no? Pasamos a la siguiente. En esto, que le dice advertencia pre, ¿no? O sea, como decir, esto es el dato clave, ¿no? El dato súper importante que nadie más lo conoce. Es que si tú conoces los lados, ya en este caso estoy hablando de lados, no de catetos, porque no esto funciona en cualquier triángulo. Pero si los lados adyacentes a un ángulo son conocidos, pues hay una forma de hallar el área, que es la multiplicación de los lados por el seno entre 2, ¿no? Nada más. Si alguien, si alguien dice, pero ¿qué, profesor? ¿Por qué me están diciendo esto ahora? Es porque esto es un simple base por altura sobre 2. Solo que si yo agarro esto como base y yo trazo mi altura, bueno, es que acá está feísimo, ¿no? Para pasar la altura. Pongamos que, imaginemos que esto es una altura, ¿ya? Entonces, esta altura sería b por seno de teta, ¿no? B seno de teta. Entonces, al ser esta base y esta altura, pues ¿cómo se halla el área de un triángulo? Base, que es A, por altura, que es B seno de teta. Entre 2, ¿no? A por B seno de teta entre 2. O sea, simplemente es eso. Simplemente es eso. Así que, vamos a... bueno, una vez tenemos esto, ¿no? Que es la forma en cómo completar los triángulos. Vamos a mencionar lo de los ángulos de elevación y depresión. ¿Ok? Como también no quiero demorarme en... Vamos a hacer esto en una sola clase, no me quiero demorar en dibujar. Vamos a hacer el famoso copy-paste. En lo que es el ángulo de elevación y el ángulo de depresión, son simplemente formas de llamar algunos ángulos de visualización. ¿Ok? Estos ángulos de visualización
Lo voy a poner acá. Ángulos de visualización. Estos ángulos los encontramos cuando mencionamos, ¿no? Cuando en algún tipo de problema se menciona. Yo estoy viendo la parte alta de un poste, por ejemplo, en este caso, ¿no? La parte alta de un poste con un ángulo de elevación de alfa, ¿no? Ese ángulo de elevación va a ser el ángulo que forma la línea visual, siempre con la horizontal a la altura de los ojos. Pero este tiene el ángulo de la altura de la cabeza. Pues está mal, ¿no? Está mal. Vamos a ponerle los ojos más grandes. Vamos a ponerle los ojos más grandecitos. Ya, ahí está. ¿No? Y el ángulo de presión, pues, de la misma manera, ¿no? La horizontal con la línea visual, pero hacia abajo, ¿no? Es un ángulo hacia abajo. Entonces, en este tipo de problemas se puede trabajar muchas cositas, desde lo que es, por ejemplo, este tipo de problemas en las que te dicen cuál es la altura de la persona, te pueden decir cuál es la altura desde la parte de arriba de su cabeza hasta los ojos, ¿no? Para que se lo quites a toda su altura, o te pueden indicar la altura desde los pies hasta los ojos, ya que pero si el problema no te dice nada sobre un detalle de dónde están ubicados los ojos y te dicen la altura de una persona es tal, pues muchas veces se va a considerar que toda esa altura es justo al nivel de los ojos. ¿Ok? Pero bueno, lo único que hay que entender de esto es que estos son los ángulos de elevación y de presión, que siempre son medidos entre la visual, ¿no? Entre la línea visual y la línea horizontal, ¿no? La línea del horizonte, a la altura de los ojos. Luego vamos a tener por el ángulo de observación, ¿no? Que se parece, pero cuando te dicen el ángulo de observación es tal y te lo dicen de golpe, pues se refiere al ángulo que cubre todo el objeto. ¿Ok? Al ángulo que cubre, al ángulo que cubre todo el objeto, ¿no? En este caso, beta sería el ángulo que cubre a todo el objeto para ser visualizado con esos ojitos. ¿Ok? Entonces, obviamente, el caso en la que todo tu campo de visión, ¿no? Todo tu campo de visión desde donde todo se pone negro y ya no ves nada, ¿no? Hasta la parte de arriba, donde ya tampoco ves nada, todo eso está cubierto por el árbol, ¿no? En este ejemplo. ¿Ok? Y bueno, ¿qué es lo importante de esto? Pues lo importante es saber cómo aplicarlo. Y para saber cómo aplicarlo, vamos a ver unos ejemplirijillos. Que vamos a tocar un ejemplirijillo aquí. 1, 2. Y luego cambiamos de pizarra. Ya cambiamos de pizarra. Entonces acá. Sí. No, está ahí. Ya. Ya está ahí. Hola Junior, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Ya tenemos acá una lanchita, ¿no? Dice que alguien, vamos a asumir que es alguien muy pequeñín, observa la lancha con un ángulo de depresión, ¿no? De 37 grados. Quiere decir que desde la horizontal hacia la línea visual son de 37 grados. Dice de que el acantilado es, o sea, desde la parte superior de un acantilado de 48 metros, ¿no? De altura, se asume 48 metros, pues dice que ve a esa lancha, ¿no? En un ángulo de presión de 37 grados. Entonces dice, ¿a qué distancia del pie del acantilado está? Vamos a asumir que el pie del acantilado está justo acá, justo abajo de la personita que lo ve. Y pues vamos a llamarle X. Vamos a trazar una alturita acá.
Y pues yo conozco este lado, que es 48 metros, ¿no? Que pasa para allá. Y conozco este cateto, que es X, ¿no? Que es X. Entonces, ¿cómo puedo hallar X? Pues yo con X, ¿no? X es cateto adyacente para 37, ¿no? Y yo conozco mi cateto opuesto. Y cateto adyacente entre cateto opuesto es cotangente, ¿no? Cotangente 37 grados en este caso. Entonces, el cateto adyacente, que es X, va a ser igual al cateto opuesto, que es 48, que va a pasar a multiplicar, por la cotangente de 37, ¿no? Por la cotangente de 37, que 37, cotangente de 37, ¿cuánto es? A ver, x 48. Cotangente de 37, pues que es 4 tercios, ¿no? Sacamos tercia tercia, ¿no? Tercia tercia, que se le cae 16. Y 16 por 4 queda 64 metros, ¿ya? No se olviden de los metros. Que yo no sé si me están diciendo 64 papas, 64 camotes. Los 64 metros sería la distancia de la lancha hasta el pie del acantilado, ¿no es así? A ver, problema 2. Problema 2. Y pónganme, los que no tengan micrófono, pónganme la solución ya, al menos una explicación. Porque de alguna manera tengo que enterarme yo de las cosas. De alguna manera tengo que enterarme yo de las cosas. A ver, acham. Y vale. Aquí el problema nos dice que hay una persona de B metros de altura. Ya hemos dicho que si no nos van a dar más datos de la altura hasta los ojos, pues asumamos que se va a referir a... O sea, vamos a asumir que los ojos lo tiene arriba de la cabeza. ¿Ok? Luego, nos piden la altura del árbol, ¿no? Que le vamos a poner X. Dice que tiene un ángulo de elevación Q. O sea que desde la horizontal hacia el ángulo, hacia la línea visual, el ángulo es Q. Luego nos dicen que la línea visual, ¿no? Si la visual para la visión efectuada mide A metros. O sea que toda esta línea visual mide A metros. Entonces vamos a ver la altura. Pues yo sé que esta altura la puedo separar en dos. En esta y esta, ¿no? Toda la altura del árbol lo puedo separar en estos dos pedazos. Donde este pedazo de abajo ya lo conozco, que es B metros, ¿no? Y esta altura de acá arriba, eso vendría a ser el cateto, ¿no? El cateto opuesto de Q. O sea, quiero conocer el cateto y conozco hipotenusa. Cateto entre hipotenusa, seno, ¿no? Cateto opuesto entre hipotenusa, seno. Entonces voy a multiplicar el seno de Q por mi hipotenusa, ¿no? O sea, cateto opuesto es lo que yo quiero. Conozco la hipotenusa y yo sé que esto es seno, ¿no? Entonces conozco la hipotenusa que vale A. El cateto opuesto no lo conozco, ¿no? No lo conozco. Entonces el A pasa a multiplicar y tendríamos A seno de Q. Por lo tanto, nuestra altura mediría los B metros de aquí más A seno de Q. Cuando son variables, pues no es tan necesario ponerle las unidades, ¿no? Pero si le pones, pues no me voy a quejar. Pero vale. Muy bien. Este sería un par de ejemplitos. Ahora sí vamos a ir Vamos a ver esta bromita número 3. La bromita número 3 nos dicen que hay un triángulo rectángulo en la que uno de los ángulos mide θ y el cateto opuesto mide n.
y nos dicen que obtengamos el perímetro del triángulo. Ya sabíamos, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? De lo anterior, que si conocemos el cateto opuesto, pues lo vamos a querer abajo, ¿no? Para que pase a multiplicar de ahí. Quiero conocer la hipotenusa. Pues hipotenusa entre cateto opuesto, esto se le llama cosecante. Y si yo quiero conocer mi cateto adyacente, pues pongo abajo mi cateto opuesto, que es lo que conozco. El cateto adyacente entre cateto opuesto es cotangente, ¿no? Entonces, si la hipotenusa no la conozco, pero conozco el cateto opuesto, que es n, entonces la hipotenusa será n por coseno de teta, ¿no? N cosecante de teta. N por cosecante de teta. Y este sería n por cotangente de teta, ¿no? El cateto adyacente. N por cotangente de teta. Y por lo tanto, el perímetro sería igual a la suma de todos los lados. O sea, n más n cosecante más n cotangente, ¿no? Si alguien me pone la respuesta de esta manera, se le puede considerar que está bien, pero si alguien lo puede factorizar, ¿no? Para quitar esa n de todos y que se vea más bonito y más ordenado, pues se le agradece, ¿no? Todo el perímetro me iría n por 1 más cosecante de teta más cotangente de teta. Vamos a ver. Problema. A ver, a Arellana le voy a dar su punto porque este tío se demora por escribir un textazo. Pero vale, me caí. Rebeca, 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 Rebeca. Vale, está bien, está bien, está bien. Está bien, que nadie, es que estaba pensando que estabas poniéndome ahí. A ver, a ver. Puse mi marcador. La hago, que está, es de acá es súper básico, ¿no? Bueno, acá ya es nos dicen hallar x en función de todos los datos, ¿no? Entonces yo quiero conocer x. X es mi cateto adyacente, ¿no? Siempre lo que, o sea, siempre básicamente lo que ustedes van a estar buscando es esto, ¿no? Lo que quiero entre lo que tengo es igual a una razón trigonométrica, ¿vale? Eso es lo que ustedes quieren hacer. Que la razón trigonométrica sea igual a lo que quieren entre lo que tienen. Lo que quieren aquí es cateto adyacente. Y lo que tienen es el cateto opuesto. Y cateto adyacente entre cateto opuesto es cotangente, ¿no? Cotangente de alfa en este caso. Entonces, cateto adyacente, pues es igual a x. Y el cateto opuesto, pues es igual a m, ¿no? Por lo tanto, pues x es igual a m cotangente de alfa. ¿No? Siempre, bueno, esto va para Carla y algunos más que he visto por ahí. Siempre traten de poner los numeritos que pasan a multiplicar a la izquierda, ¿ya? Porque si lo ponen acá, puede parecer de que alfa y m es el ángulo que se están, o sea, se están multiplicando y que todos ellos son el ángulo. Entonces, para evitar confusiones, siempre ponen los numeritos a la izquierda. A ver, siguiente. Y así en potencia. Ok, vale. A ver. Ya, está bien, está bien, está bien. Vamos a dibujar esta de acá, aparte. De aquí a acá. De aquí a acá. Vale. En esta figura, tal como dice Rebeca, vamos a trazar dos líneas. Una que, o sea, hay varias maneras, ¿no? Unas más largas que otras. Pero al final el método corto es trazar esta altura y luego trazar una altura aquí.
Acá tenemos que saber cómo trasladar bien los ángulos, ¿no? Esto es X. Porque, por ejemplo, este es θ. Al estar en este triángulo rectángulo, este sería 90 menos θ. Y si este es 90 menos θ, el complemento pues es θ, ¿no? Entonces, mi objetivo ¿cuál va a ser? Pues nosotros sabemos que este X se puede trasladar aquí por ser un rectángulo. Entonces, aquí, yo puedo sacar la medida de todo esto, ya que sé que esto es θ y conozco la hipotenusa, ¿no? Hipotenusa, y quiero cateto opuesto. Cateto opuesto entre hipotenusa es seno, ¿no? Entonces si la hipotenusa pasa a multiplicar al seno, vamos a tener el cateto opuesto. O sea, esto es A seno de θ. ¿Ok? Y yo sé que este pedazo de acá es X. Y yo sé que este pedazo de acá, ¿cuánto mide? Pues es el cateto adyacente, ¿no? Quiero cateto adyacente y tengo hipotenusa. Quiero cateto adyacente. Tengo hipotenusa. Adyacente entre hipotenusa es coseno. Entonces esto sería el lado que conozco B por el coseno de θ, ¿no? Entonces ya está. Ya está. Por lo tanto X, ¿a qué es igual? Pues X es igual a la medida de todo el segmento amarillo, que es a seno de θ, menos este pedacito, ¿no? Menos este pedacito que no nos importa. Este pedazo no nos importa. Entonces menos B coseno de θ. ¿Ok? Y ahí tendríamos ya la medida de X. Muy bien, muy bien. Muy bien a todos los que han hecho este problemita. Este problema es bonito porque tienes que trazar, tienes que crear. Ay, chample. Tienes que crear para poder... A ver, vamos a ver qué pasa con este problemilla. Este problema se podría decir que estando así se vuelve más fácil. ¿Por qué? Porque si aquí en este alfa pues sabemos, ¿no?, que este es 90 menos alfa, ¿no? Lo voy a escribir. Y ahora me olvido de este alfa. En este triángulo rectángulo, si este es 90 menos alfa, me lo voy a dejar ahí. Este de acá vendría a ser alfa, ¿no? Alfa. Incluso en geometría también enseñan que este tipo de cuadriláteros que tienen dos ángulos que suman 180 opuestos, ¿no?, se le llama cuadrilátero inscriptible. Y siempre se cumple que si este es un ángulo, pues se va a repetir en esta parte. Pero bueno, no sé si habrán llegado en geometría a eso, pero la cosa es que este es alfa, ¿no? Lo podemos ver también, o sea, lo podemos ver de manera más fácil con esto. 90 menos alfa, alfa. Entonces, nos olvidamos un rato de esto de acá y vemos que este problema se vuelve exactamente igual que este. Un triángulo rectángulo donde el cateto adyacente de alfa es X y el cateto opuesto es M. Entonces, X, ¿cuánto vale? Pues M cotangente de alfa, ¿no? Porque es lo que me salió acá. Y ya está. Y ya está. A ver, problema 3. Ahora sería el problema 3. Por eso, y de acá también. A ver, la wea. Vamos a ver, acá en este problema nos piden el área de un triángulo. Y pues vamos a hallar este lado de aquí. Porque en un triángulo... Ay, porque en un triángulo, pues... puedo considerar, en un triángulo de este tipo, ¿no?, puedo considerar que esto es base y esto es altura. Entonces, este es mi cateto adyacente. Yo quiero mi cateto adyacente. Tengo mi cateto opuesto. Cateto adyacente de cateto opuesto es cotangente. ¿Ok? Cotangente. Entonces, si yo tengo esto, pues el cateto adyacente no sé cuánto vale, ¿no? Le voy a... Bueno, cateto adyacente será igual al cateto opuesto, que es igual a m, por cotangente de alfa.
Entonces lo pongo. M cotangente de alfa. Entonces lo veo así. Y digo, mira, base y altura. Por lo tanto, el área del triángulo sería igual a base por altura entre 2. ¿La base cuánto vale? Pues vale m cotangente de alfa. Y la altura pues vale m. Lo divido entre 2 y tenemos m por m cuadrado sobre 2 por cotangente de alfa. Y listo. Y ya tenemos el área del triangulillo. Vamos a ver. El catre. Sigo. A ver. En este problema 4, pues quiero hallar x. Tengo m y veo que este lado está conectado tanto para este triángulo rectángulo como en este, así que me conviene conocerlo, ¿no? Este es un cateto opuesto para alfa. Por lo tanto, si conozco hipotenusa, cateto opuesto entre hipotenusa es seno. Entonces lo que voy a utilizar es seno de alfa multiplicado con mi lado que conozco, m. Ahora lo que necesito es trasladar alfa a este triángulo. Si este es alfa, este de acá es 90 menos alfa. Y si este es 90 menos alfa, pues para completar 90 menos alfa se completa con alfa. Entonces ya tenemos el alfa trasladado. Aquí quiero mi cateto adyacente. Tengo hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa es coseno de alfa, ¿no? Cateto adyacente es x. La hipotenusa, pues es m seno de alfa. ¿No? Es m seno de alfa que va a ir a multiplicar a coseno de alfa. Y listo. Ya tenemos el resultado, ¿no? En función de m y de alfa. Vamos a ver. A ver. Se supone que hay alguien que está observando la parte superior e inferior de la bandera, del asta, con ángulo de elevación de alfa, de A, o sea, dice la parte inferior con A y la parte superior con B. Entonces, aquí hay dos especies de alturas que puedes sacar. Esta alturita de acá y esta alturita de acá. ¿Cómo es que te sale 20, Natalie? A ver. Pero las hipotenusas son estas de acá. Pero 0.6 es cotangente. Pero si no conoces las hipotenusas. Más bien lo que te están contando es que a 12 metros de distancia está ese puntito. Ya, un puntito, ¿no? Pero, a ver, pero es que a Álvaro tampoco le entendía mucho esa explicación, pero más o menos que agarrando entre palabrita y palabrita, como que iba viendo que... Pero es que las hipotenusas de aquí, que son estas de acá, no importan, porque a nosotros lo que nos importa son estas alturas. Que por ejemplo... No. A ver, vamos a calmarnos, Natalia. De... tenemos que este es A. De A sabemos que su tangente es 1,5. Entonces, la tangente de A es igual a su cateto opuesto entre cateto adyacente.
La tangente A sabemos que es 1.5. El cateto opuesto, vamos a llamarle H1. H1. Y el cateto adyacente, pues mide 12 metros, ¿no? Entonces el cateto adyacente de A y de B, ¿no? 12 metros. Por lo tanto, de aquí la altura 1 sale 1.5 por 12, que eso sale 18. 18 metros, ¿no? Luego, con el B, la cotangente de B. Cotangente de B es cateto adyacente entre cateto opuesto. La cotangente de B, acá nos dicen que es 0,6. El cateto adyacente es 12. Entre el cateto opuesto, que le vamos a llamar H2, ¿no? Porque este es B, este es cateto opuesto, ¿no? Toda la altura, el H2, y este es su cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto le vamos a llamar H2. H2 pasa a multiplicar y el 0,6 pasa a dividir. 12 entre 0,6 sale 20 metros. Por lo tanto, la altura de la bandera, que le vamos a llamar X, sería la resta de H2, ¿no? De toda la altura grandísima, menos la altura del edificio, lo cual nos saldría 20 menos 18 igual a 2 metros. ¿Ok? Vamos a ver el problema 5. Vale, en este problema de acá nos piden hallar X. Tenemos de este lado M. Tenemos dos triángulos rectángulos por ejemplo, en este triángulo grande está alfa. Y en este triángulo chico está alfa también. Y en esos dos triángulos está M y X, uno en cada uno. Y los dos triángulos comparten este lado. Entonces voy a hallarlo. Voy a hallarlo a partir de M. A partir de M, pues nosotros podemos decir que este de aquí es el cateto adyacente de alfa, ¿no? Y M es cateto opuesto. Quiero adyacente, tengo opuesto. Adyacente entre opuesto es cotangente. Cotangente de alfa. Y lo voy a multiplicar por mi lado conocido. Ahora yo quiero X, ¿no? Yo quiero X, que es cateto adyacente. Y tengo hipotenusa, esto es igual a coseno. Mi cateto adyacente pues es X. Mi hipotenusa es M cotangente de alfa. Y tengo coseno de alfa. Y de aquí pues por lo tanto saco que X es igual a M cotangente de alfa por coseno de alfa. O si alguien quiere llamarlo M coseno al cuadrado de alfa entre... no. M coseno al cuadrado de alfa entre seno de alfa también. Pero mejor no. Simplemente hay que decir, ¿no? M cotangente, coseno. Y listo. Vamos a ver el problemilla number 6. Lo hago yo. A ver, nos dicen acá. ¿No? Que tenemos un farito. ¿No? Tenemos un farito. Tenemos un farito. Tenemos un farito. Dice que este farito tiene 45 metros. ¿No? 45 metros de altura. ¿Ok? Y dice que está al nivel del mar. Por lo tanto, quiere decir de que justo ahí nomás a las orillas tiene que estar el mar.
El mar embravecido. Ok. En este mar pues se encuentran dos barquitos. Ok, se encuentran dos barquitos. Y a cada barquito lo ve con un ángulo de presión distinto, ya que lo están viendo desde arriba, ¿no? Lo están viendo desde arriba a los dos barquitos con dos ángulos distintos de depresión. Los tienen la misma horizontal, ¿no? Por ejemplo, el ángulo más bajo, pues, eh, supongo que debe ser alfa, no, teta, sí. Y no, bueno, ese de acá, sí, sí, tiene que ser teta. Y este otro ángulo de aquí tiene que ser alfa. ¿Vale? Entonces, tenemos estos dos barquitos, ¿no? Tenemos estos dos barquitos. Y nos dicen que hallemos la distancia entre los dos botes. Ok. Entonces yo trazo mi alturita. Yo trazo mis alturitas. Y voy a comenzar. Bueno, todas estas alturas pues miden 45 metros, que es la altura del faro. Yo puedo conocer primero la distancia al barquito 1, conocer la distancia al barquito 2 y luego restarlo pues para hallar x, ¿no? Entonces yo sé que la cotangente de teta es igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. Cateto adyacente es este de 1, ¿no? Que lo puedo trasladar acá arriba, de 1. De 1. Y mi cateto opuesto son esas alturas que miden 45 metros, ¿no? Por lo tanto, mi distancia de 1 sería 45 cotangente de teta. ¿Ok? Luego, conocemos la cotangente de alfa, que es igual a cateto adyacente entre cateto opuesto, donde el cateto adyacente de alfa ya no mide de 1, sino mide de 2, ¿no? Es toda la distancia esta, ¿no? Toda esta distancia aquí que mide de 2. Y mi cateto opuesto sigue midiendo 45 metros. Por lo tanto, de acá sé que de 2 es 45 multiplicado con cotangente, ¿no? Con cotangente de teta. Pues vale. Entonces yo sé que x es igual al d2, que es el grande, menos el d1, que es el chico. Pero el d2 yo sé que es 45 cotangente de teta, menos... Ah, me olvidé, me equivoqué. Este era teta. Este era teta y este era alfa. Ay, no, no, me estoy equivocando yo acá. Este es alfa. ¿Por qué no avisan? Alfa. Ya. El D2 es 45 cotangente de teta, si está bien. Menos 45 cotangente de teta, que es el de 1. Por lo tanto, x es igual a 45, ¿no? Lo factorizo. Cotangente de alfa menos cotangente de teta. Y pues eso sería 6, ¿no? 6, porque cotangente de alfa menos cotangente de teta es igual a 6. Por lo tanto, x es igual a 45 por 6, que eso es 270 metros. Ok, 270 metros es la distancia de separación entre los dos botecillos. Problema 7. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver este último problemilla. Nos dicen que desde un punto en tierra, ¿no? De la tierra, tierra blanca, ciudad blanca.
Vale, dice que desde un punto en tierra, que desde un punto en tierra, vemos lo alto de un faro, ¿no? Dice con un ángulo de elevación de 15 grados. Y dice que si nos acercamos 40 metros, el ángulo de elevación se duplica. O sea, si era 15, ahora es 30. Dice, ¿cuánto mide el faro? Pues vamos a asumir que el faro mide de aquí hasta acá ya. Porque no, o sea, dice desde un punto en tierra, ¿no? O sea, no debería ser una persona, sino un punto en tierra. Pero vale. Entonces, decimos, ¿qué hacemos acá? Profesor, usted tiene la culpa de que no nos haya enseñado el triángulo de 30 grados. Pero acá tampoco pues es que se necesite, ¿no? O sea, si acá me dan 30 grados, significa que 30 es la suma de estos dos ángulos de acá. ¿No? Si este es 15, este de acá también tiene que ser 15 grados para que acá me dé 30. Eso significa que estamos ante un triángulo isósceles. Por lo tanto, si esto mide 40 metros, el de acá también mide 40 metros. Y tenemos 30 grados, 40 metros en un triángulo rectángulo, ya puedo conocer todos los lados, ¿no? Yo sé de que quiero mi cateto opuesto. Tengo mi hipotenusa y yo sé que esto es coseno. Coseno de 30 grados. Cateto opuesto es h. La hipotenusa es 40 metros. Y el coseno de 30, voy a dejarlo así, para poner que h es igual a 40 coseno de 30. Solamente para pegar con el tema. Pero nosotros sabemos ya que 40, ¿qué digo con las coseno? Espérate que digo coseno. Es el seno. Cateto opuesto. Tengo sueño. Cateto opuesto y la hipotenusa es seno. Entonces, 40 seno de 30, pues seno de 30 es un media. Y pues por lo tanto tenemos que h es igual a 40 por un medio, 20 metritos. ¿No? 20 metritos, que sería la altura de nuestro faro. ¿Vale? Vale. Vale. Ay, no se pinta bien. Ya. Tenemos 7 minutos. Podemos aclarar dudas si alguien lo desea. Si no, yo voy a preguntar. Si alguien no me pregunta, pues preguntaré yo. Ok, entonces. Sí, sí, sí. Ah, ya. A ver. A ver, no voy a hablar de las notas pasadas, pues porque todavía no las tengo terminadas, pero si alguien quiere saber su nota de hoy y está el día en los pagos. A ver, vamos a buscar acá la lista de deudores. Si alguien quiere saber su nota de hoy y está el día en los pagos, puede dejar un número de 4 cifras que sean distintos y que no sea 1, 2, 3, 4. Pues para que yo le pueda decir su nota. Ok.